con Córdoba, pero así se preparan para el traslado de Pablo Laurta a esa provincia. Así es, Guillermo. Un mega operativo, te digo, hace tiempo que no veíamos un dispositivo como el que se va a llevar a cabo, con diferentes paradas para finalmente terminar en el penal de Bower. Lo que estamos viendo son imágenes de la celda en donde se encuentra súper custodiado, una pequeña celda que está con cámaras permanentemente, por supuesto, cuidando que este hombre no se haga daño después del desastre que hizo allí en Córdoba. Esto es Concordia, pero claro, tiene que ser trasladado a Bauer. Va a llegar, Guille, recién dentro de una semana. Todo ese recorrido te lo vamos a ir contando. Enseguida recapitulamos y contamos todos los detalles, pero tomamos primero contacto con Córdoba. Esta es la información urgente. Allá trabaja en vivo Belén Bianchi. Buenas tardes. Así es, hoy justamente hace una semana ya del desenlace fatal aquí en Córdoba. Nosotros nos enterábamos al día siguiente, ¿no? El domingo, cuando la policía de la provincia de Córdoba notificaba el sábado cerca de las 19 horas que lamentablemente había dado con el cuerpo de Mariel y de Luna. En este caso, en lo que respecta a Pablo Pablo Laurta, estaría llegando el lunes a media mañana a la ciudad de Córdoba. El primer lugar donde va a ser trasladado es a la jefatura de la policía en la ciudad de Córdoba, donde, por cierto, Guille, habría posibilidad, al menos eso nos dicen, de que podamos tener algunas palabras de Laurta. Fíjate que en Entre Ríos a él se lo vio por lo menos con disposición a querer hablar con los medios de comunicación. En este caso podría llegar a dar unas palabras en el recorrido que va a tener en la jefatura de la policía de Córdoba. Luego de allí va a ser trasladado a tribunales y posteriormente, cerca del mediodía, Guille, nos confirman que no será trasladado a Bower, sino a la cárcel de Cruz del Eje, aproximadamente unos 150 kilómetros de Córdoba capital. Claro, Belén, teníamos esta misma información. En principio nos dicen sería una escala hacia finalmente el penal de Bower la próxima semana. Ahora, qué llamativo esto de hablar con la prensa, pero no hablar frente a la justicia. Por supuesto que tiene derecho de no hacerlo, de no declarar, pero empezó a dar pistas, ¿no? Con estas declaraciones que va haciendo poco a poco. No sé si dentro incluso de su patología, que según los estudios que estuvimos analizando, lo van a llevar al banquillo de los acusados, porque acá no hay inimputabilidad posible, pero sí nos ha llamado la atención esta suerte de dosificación de información que fue dando en las últimas 48 horas en los diferentes traslados de Laurta. Él fija una estrategia. La estrategia es: mi hijo estaba en peligro, estaba en manos de una red de tratas, yo hice todo lo que hice para rescatarlo. Claro que en el medio se llevó puesto a un remisero que no tenía nada que ver con la presunta red de trata, mató a su ex esposa, a su ex suegra, secuestró a su hijo, al chofer le cortó la cabeza y los brazos para que no lo identifiquen. Un personaje... Pero además, Guille, fíjate, Belén también está siguiendo este tema desde el primer día. Es una persona que venía agitando en las redes sociales esta situación de la explotación sexual del niño, y muchas otras cosas más, pero nunca presentó una prueba concreta, nunca presentó una prueba formal, no se hizo jamás una denuncia de ningún tipo presentando absolutamente nada. Es más, con estas actitudes lo que él busca es lo que finalmente consiguió, que la gente normal, entre comillas, no existe la normalidad, pero la gente, la sociedad, lo defina como un loco. Digan, este está loco. No, no está loco. No. Él quiere que le digan que está loco, pero no está loco y así lo va a demostrar la pericia. Se lo asocia más a un fanático, ¿no, Guillermo? Sí, pero además por su forma de actuar. Él planifica con absoluta frialdad absolutamente todo. Claro. La llegada de Uruguay a la Argentina la ensayó incluso practicando con un kayak, que es una embarcación menor. Ya había dejado un auto en el lugar donde iba a llegar. Del otro lado, en Uruguay. Vino a la Argentina una semana antes. Se tomó el colectivo, midió tiempos. Hizo absolutamente todo calculado. No lo puede eso hacer alguien que no sabe... Alguien que está fuera de sus cabales no puede planificar con ese nivel de precisión. En toda esta historia hay un detalle que también Belén nos contó durante la semana que realmente es inquietante, que es un hecho sucedido ya hace un tiempo atrás. Después iba a venir también una invitación para un cumpleaños, que fue el último contacto que le hizo a Luna. Que se conoció a través de un video, de un audio de ella. Claro, pero fíjate, otro de las señales realmente muy llamativas
es aquel momento en que el hombre estuvo escondido prácticamente 3 días en las terrazas de estas mujeres, en una suerte de, como un espía, ¿no? Como un espía que se estaba metiendo en esa casa, que vivía prácticamente junto a un tanque de agua, que hacía sus necesidades ahí y que había sido visto por los vecinos. Esto, por supuesto, venía anticipando algo que cuando vos empezás a leer, cuando observás esta cuestión sectaria con un grupo de gente que evidentemente lo apañaban, que mostraban imágenes, por ejemplo, de los dioses griegos, porque este hombre aparentemente en su lógica decía hacerlo, con figuras que fuimos analizando durante toda la semana que hablan de una mente claramente trastornada, pero que no le impide tener conocimiento y exactamente saber qué fue lo que hizo. Ahora, para ordenarnos, lo importante es saber cómo va a ser ese traslado, Belén, en qué lo van a trasladar, cómo va a ser su partida y por qué este mecanismo de postas. Supongo que porque tienen que indagarlo por diferentes crímenes. Estaban en Entre Ríos respondiendo por la desaparición y muerte de Palacios, el chofer Claro. de la aplicación que lamentablemente terminó siendo víctima involuntaria. Nos preguntamos de esta situación, o él en su cabeza lo puso en algún plano en esta secuencia, algo que la justicia va a tener que determinar. Eso por un lado, por eso estaban Entre Ríos. Ahora, pero tiene que ir a Córdoba a responder por el doble femicidio. Por supuesto. Y de hecho, también es una pregunta que tiene la justicia para hacerle, es si esta cuestión de llamar a esta aplicación, a este muchacho que evidentemente conocía previamente, tiene que ver con alguna fantasía de esta persona de que ese hombre pudiese tener algún tipo de relación con la madre de su hijo. Mirá, me escribe Alicia Crosa, ustedes conocen. Sí, claro. Claro, por supuesto. La saludamos y además les contamos, dice, fuera de los cabales... Vamos a aclarar quién es Alicia, ¿no? Alicia Crosa es una perito forense muy importante, de muchos años de trabajo. Y que de hecho es muy importante y muy relevante lo que pueda decirte Alicia, porque ella fue perito, no de parte, sino perito oficial en el caso Barreda. De Barreda, por eso. Recordemos que se hacen muchos paralelismos entre estos dos Si en casos. algún momento pudiésemos contactar, justo ahora me escribió con ella, quizás nos puede ampliar, pero me dice, fuera de los cabales no es precisamente así. Es un poco lo que decías vos, Guillermo. No, es que fuera de los cabales es otra cosa, es una emoción violenta. Por ejemplo, fuera de los cabales o alguien que está alucinando. Pero esa no hay una verificación de una datos. cosa es una psicosis, otra cosa es una psicopatía. Él claramente lo que no siente es remordimiento por sus actos, ningún tipo de No tiene remordimiento. culpa. Ahora, fíjate, Belén, no sé qué pudiste ir recogiendo allí entre los vecinos, por supuesto que podrían estar enterados de la situación, pero fíjate que este hombre se saca el apellido de su momento de padre. su padre, que vivía y había sido criado por mujeres, y uno cuando observa después toda su deriva, no sé si es machista extrema, ponele, no sé cómo calificarlo, claramente hay un odio que seguramente un psiquiatra lo puede trabajar mejor, pero hay un odio hacia la mujer que está a la vista. En Varones Está a la Unidos queda muy claro, digamos, esos mensajes de odio. Realmente, si quieren, después los podemos repasar, pero digo, a las claras dan ejemplos de esto que decís, Pablo. Y además también hay que agregar que en esa plataforma que ahora misteriosamente se desactivó prácticamente y que tiene incidencia no solamente en Uruguay, sino también en Argentina, había... No, la bajaron, no prácticamente, la bajaron. La bajaron, sí, concretamente, sí. Había una suerte de solapa con el caso de supuesta falsa denuncia, otra vez, ¿no? Hay que poner mucho cuidado, mucha atención cuando se habla de falsas denuncias, porque efectivamente hablaba del caso de Luna. Estamos como saltando mucho de un paso a otro en el mismo caso y necesariamente tenemos que ordenarnos. Tenemos que ordenarnos. Este hombre es el que la semana pasada nosotros le contábamos. El que sigue las noticias, por supuesto que está súper enterado, pero hay otros que prenden la tele el fin de semana o va leyendo los títulos. Es el mismo sujeto que hablábamos el domingo pasado en vivo. Estaba siendo investigado por si tenía algún tipo de vinculación con un incendio que se dio también en el mismo barrio, a 700 metros de donde fueron asesinadas las 2 mujeres. No se encontraron vínculos con ese incendio. En una iglesia, ¿no? Sí, en una iglesia evangelista, aunque era una extraordinaria casualidad, porque había solamente 700 metros y ese grupo había llegado de Uruguay. En ese incendio murieron 2 nenitas. 2 nenitas de 1 y 3 años. No hay vínculo hasta ahora. Hasta ahora no se ha encontrado ningún tipo de vínculo. Este sujeto, después se supo en la semana, recapitulando lo que contábamos recién a modo de comentario, planificó este crimen. Primero ubicó a dónde estaba su ex esposa con su ex suegra, obviamente con su hijo.
los halló, los localizó. Una vez que los localizó, primero planificó que la mujer deje Córdoba y vaya a Uruguay con una invitación que no prosperó. Era la invitación a pasar el cumpleaños en Uruguay, pero sin su mamá y sin nadie que la proteja. Es decir, Pero ella sí podía ir. Ella y nadie más. A un campo, a una zona que le ofrecían incluso una noche para quedarse como alojamiento. Como ella no compró, entre comillas, la invitación y se quedó con su madre y su hijo en Córdoba, dispuesta a no moverse porque ya había vivido violencia de género en Uruguay, él planifica el plan B. El plan B consistió en cómo cruzar el río sin ser detectado, es decir, sin pasar por migraciones, y para eso se entrenó 10 días con un kayak, 10 días para poder cruzar los 900 metros que en ese tramo del río mide la costa uruguaya hasta la costa argentina. Ensaya eso y finalmente lo ejecuta, no sin antes dejar un auto apostado en la ribera de Uruguay para cuando el plan concluyese. El plan era llamar el auto que llamó, que finalmente lo identifican porque lo hace desde su propio teléfono celular, si no hubiera sido más difícil saber quién lo había llamado, porque además el auto lo piden en Entre Ríos, el hombre desaparece en Entre Ríos, pero el auto aparece quemado en Córdoba. Claro, y ese auto quemado es también un indicio relacionado con lo de la iglesia, porque también había aparecido, y a la vez, sí, a la vez habían aparecido ya bastante distante también otros autos quemados que generaron un problema en el Parque Nacional Los Condoritos. Entonces había 14 autos se quemaron. 14 autos, mucha información dando vuelta alrededor de toda una zona, pero en principio hasta ahora no hay vínculo. No habría vínculos, sí, por supuesto, el auto del remisero y la muerte de la mamá y de la mamá de su hija, ¿no? ¿Qué hace Pablo Laurta entonces en este contexto? Para que después analicemos todo lo que estábamos hablando recién de manera desordenada. Se va a Córdoba, ubica a la ex esposa y a la suegra, hace todo este trabajo que recién contaba Pablo Ponzón escondido en un techo, que incluso los vecinos lo veían arriba del techo sin entender qué estaba haciendo, y finalmente ejecuta a su ex esposa y a su ex suegra y se lleva a su hijo que en ese momento tenía 5 años. En la semana terminó cumpliendo los 6 años. Se lo lleva en un taxi primero y finalmente en ese mismo taxi llega hasta un hotel en la ciudad de Gualeguaychú, que es la imagen que todo el mundo conoce, y si no lo conocen se lo cuento, una imagen de una detención en el lobby de un hotel cuando iban a merendar. ¿Qué encuentran allí? Encuentran la pistola con la que terminó matando probablemente a las 3 personas, porque al arma le faltaban 3 balas, al cargador le faltaban 3 balas, y para cada mujer había utilizado una sola, por lo que se supone que al remisero también lo ejecutó de un balazo, aunque por alguna razón, probablemente para que no lo identifiquen, le cortó la cabeza y los brazos. A él lo mata en Entre Ríos, a las mujeres las mata en Córdoba. Y a partir de ahí, todo lo que empezamos a desarrollar ahora. Yo le quería preguntar a Belén, porque se habló también de cómo había iniciado esta relación. Esta relación, hasta ahora nosotros entendemos, es una relación de una noche, en donde Luna queda embarazada y después empiezan a haber una serie de sucesos entre ellos. Belén, ¿qué es lo que vos sabés desde allí con respecto a cómo habían sido esos inicios? Para ver si podemos entender, de alguna manera, si es posible explicar cómo una situación y una relación termina de esta manera, ¿no? Sí, lo que nosotros por lo menos tenemos confirmado acá, Pablo, es que justamente hace 2 años por lo menos sí terminaron la relación ellos, estaban ya en pareja años atrás, pero los vecinos nos dicen que iban y venían, poco tiempo estuvieron realmente juntos viviendo, incluso cuando ella se va a Uruguay empezaban también, empezaba el mayor tiempo que iban a estar conviviendo y ella empezó a darse cuenta en ese entonces que, por ejemplo, él empezaba a limitarle las conversaciones, la relación que tenía con sus amistades, con la familia, la empieza a aislar. También con las redes sociales. Fíjate que sí, exactamente. La hermana de Luna lo primero que dijo es que apenas lo conoce a Pablo, no le cerraba su personalidad, su forma de ser, no le gustaba, pero casi todo no quería prejuzgar, ¿no? Es por eso que elegía conocerlo. Pero los vecinos en la zona también prácticamente pensaban lo mismo de Pablo. No hay un solo vecino que nos haya dicho que por lo menos en una primera instancia haya tenido otro tipo de relación o que haya creído que fuera otro tipo de persona. Incluso la última vecina lo que nos dijo es que en octubre del 2024 había sido la situación arriba del techo donde él estuvo durmiendo 3 noches
meses. Y en enero del 2024, esta vecina ya lo había visto a Pablo seguir a Luna a aproximadamente media cuadra de su casa, donde Luna iba prácticamente corriendo y él por atrás. Ellos vieron esa situación, se acerca a la vecina, sube a Luna al auto y ahí es cuando Luna le dice que estaba viviendo una situación terrible, que esta persona la estaba acosando, que era el padre de su hijo, pero que estaba teniendo esta situación, ¿no? Pero todos estaban al tanto. Claro, cuando vos empezás a reconstruir la historia, Guillermo, Luciana, empezás a notar también que el infierno de Luna con este hombre empieza en Uruguay cuando prácticamente en solitario está con su hijo y no puede salir de la casa. Claro. No tiene medios para ni siquiera comprarse absolutamente nada y este hombre la tenía recluida de esta manera. Que esa es una de las formas típicas de violencia de género, ¿no? La Exactamente. violencia económica que hace que termines dependiendo, en miles de casos, justamente del dinero del hombre que lamentablemente funciona como proveedor. Exactamente. Es así que Luna termina escapándose con el nene. Y es lo que este hombre llama secuestro. Termina lo que el hombre identifica como un secuestro y habla y todo, dice no, porque secuestró al nene y además lo están explotando sexualmente, insisto, sin ningún tipo de prueba, ni siquiera de denuncia en la justicia. Le llama un secuestro a una fuga de una mujer, como una mujer que estaba que huyó. completamente encerrada y capturada en esa casa allí en Uruguay. Claro. ¿No? ¿Le puedo hacer una pregunta, Belén, con respecto al niño? Porque sabía que estaba en un momento, se había dicho que iba a estar en una casa de guarda que daba el gobierno, si sigue ahí, sin decir el nombre obviamente, si se sabe dónde está el chiquito. Mira, lo último que hablamos justamente con la hermana de Luna fue que no podía decirnos nada, sí nos dijo que su sobrino estaba bien sin poder describir la palabra bien, que obviamente preguntaba por su mamá, por su abuela, que estaba así a la guardia de la justicia y esperando, por supuesto, que le dieran, en este caso el niño, al familiar más cercano, aquel que considere, ¿no? Una de ellas precisamente es la hermana de Luna que vive en Chile y está ahora acá, viéndolo. Igual al sobrino no es que no tiene contacto, el sobrino ya tuvo contactos con las personas más cercanas en su vida, pero todavía no ha sido, no se tomó la decisión, digamos, de con quién va a estar en este caso el niño. Belén Bianchi se queda trabajando en vivo en Córdoba. Por supuesto que vamos a retomar luego. Hay muchos detalles escabrosos que no valen la pena contar, pero otros que sí valen la pena contar, porque hay muchas mujeres que son acosadas y que por ahí no todo el mundo termina de comprender que están viviendo una situación que puede derivar en una tragedia y de hecho nos hemos cansado de contar este tipo de historias. Por supuesto que uno no puede medir la peligrosidad del otro, no al extremo en el que termina llegando Pablo Laurta, pero me parece que cuando suenan algunas alarmas es importante prestarle atención, porque evidentemente algo grave puede pasar e insisto, nos hemos cansado de contar historias como estas.